El otro caso sería el de Breixo, de 15 años, que es el menor de dos hermanos. Su pubertad coincide con un periodo de crisis familiar, la madre tiene un proceso depresivo serio, la pareja parental también está en crisis, esto es explícito para la familia, para toda la familia. Cuando tiene 14 años comienzan las agresiones y estas se dirigían fundamentalmente hacia la madre. El contexto casi siempre era el mismo. Breixo quería salir de casa y la madre se interponía entre él y la puerta, ya que sabía que si salía era muy probable que consumiera drogas y estuviera en malas compañías. Hay una situación de tensión, yo salgo, tú no sales, que se extiende mucho tiempo, más de una hora, y finalmente Breixo empuja a la madre con violencia, la aparta y sale de casa. También llega a agredir al padre alguna vez. Comienza a frecuentar grupos ultras y oscila en su biografía en la orientación ideológica de los mismos, ¿no? Él está en grupos ultras de derechas o en grupos ultras de izquierdas. La cuestión importante aquí es que haya alguien sobre quien ejercer la violencia. Incluso él, en su historia, pasa de formar parte del grupo a ser objeto de la violencia del grupo en diversas ocasiones. Él termina siendo agredido por los grupos de los que él forma parte o termina formando parte de los grupos por los que él era agredido. Está continuamente en ese círculo. También manifiesta problemas de estudios, le cuesta mucho esfuerzo. Eso le frustra porque tanto su padre como su hermano mayor se distinguen por ser personas de gran cultura y de gran capacidad de estudio. En una ocasión se da una situación en la que un chico de marcado carácter psicopático, que atemoriza a todos los compañeros, agrede a otro chico que tiene rasgos autistas y está en clara situación de debilidad. Inmediatamente, Breixo llama a su terapeuta para hablar con él con urgencia, muy impresionado por lo que ha visto, y afirma: yo quiero ser como el que pega para no ser al que le pegan. Recordamos que en los estudios que cité, bueno, esta sería la segunda película que os citaba, que es muy actual. A mí me gusta más la anterior, porque me parece más realista, pero esta también está muy bien. En los estudios que cité anteriormente se habla de baja autoestima, de pobre control de la ira y de baja tolerancia a la frustración como características psicológicas de los jóvenes agresores de sus padres. Cuando el miedo, la debilidad y la dependencia son vividos por el púbero o el adolescente como imposibles de superar, este teme que su desarrollo se detenga y de este modo encontrarse en desventaja respecto de sus iguales. Si esta vivencia es muy intensa, puede aparecer como mecanismo de defensa muy activo la identificación proyectiva sobre un objeto que ofrezca un buen soporte para aquellos aspectos que el adolescente siente como débiles y despreciables de sí mismo. La escena de Claudio, por ejemplo, y el baloncesto con este chico con limitaciones. Se llega a evidenciar un claro fallo en el mecanismo de la empatía, al que podríamos considerar canal de retorno de la identificación proyectiva. El chico no se pone en el lugar del otro, sino que todo el esfuerzo está en situar en el otro la debilidad. La crisis de identidad que supone la adolescencia obliga al sujeto a realizar un duelo de los aspectos más protectores de la relación filioparental para dar paso a una situación de mayor exposición social. Este proceso puede llevar al joven, de acuerdo a sus condiciones de evolución personal, funcionamiento familiar, a una vivencia de mucho malestar y desconfianza en sí mismo y en los demás. En el proceso de la pubertad, las referencias estables se pierden de una forma bastante rápida. La identificación proyectiva es una forma de manejarse con la paranoia derivada de la vivencia de pérdida de un entorno contenedor. En ocasiones observamos cómo hay una intensa búsqueda por parte del joven de incluirse en grupos de ideología y estética simples que ejercen la violencia contra otros a los que consideran débiles y despreciables. Se dispone así de una identidad externa, donde la fortaleza está puesta en el grupo y donde el bien y el mal no admiten lugar a dudas. El molde violento conjura la ansiedad de la pérdida de la propia identidad. Breixo y su implicación en grupos ultra. El acto violento del adolescente contra sus padres es con frecuencia un intento de tomar conciencia de la presencia de límites externos, como forma de compensar un self que en esos momentos es borroso. La literatura psicoanalítica nos ha mostrado que las distorsiones de relación con el superyo están en la base de varias formas de delincuencia juvenil. Para Wilhelm Reich, las dificultades de estos sujetos son fácilmente comprensibles si se conoce con una cierta precisión las circunstancias de su infancia.
Entonces frecuentemente descubrimos que el paciente en los primeros años de su vida ha vivido en ambientes muy duros o fríos, en todo caso afectivamente deprivatorios, que ha cambiado repetidamente la situación o las personas con las que había establecido su vínculo afectivo. Y yo creo que esto es una situación muy de actualidad, que lo comentaba en las comunicaciones anteriores con el doctor Breyer, o por último, que ha sido sometido a influencias ambientales muy diversas o contradictorias. Cuando hablamos de violencia filoparental, también estamos haciendo referencia a una falla en la resolución del Edipo que deriva en un exceso de dependencia de las figuras parentales y en una ausencia de la noción de límite. Estamos viviendo un cambio a nivel social y familiar, pasando de lo que serían las familias tradicionales a las familias posibles. La magnitud de cambios sucedidos en el contexto familiar genera nuevas dinámicas relacionales, en roles y expectativas, y en la aparición de nuevos modelos y vínculos familiares. Acompañando a los cambios sociales que se vienen dando en la configuración y funcionalidad de las familias, las figuras parentales están más difusas, su presencia en la vida del niño es menor. Según describe David García, la crisis edípica se diluye y queda pendiente para la adolescencia, en la que en lugar de darse una reactualización del conflicto edípico se produce una auténtica explosión edípica, que se sintomatiza en la sistemática y aguda problematización de la relación entre el joven y la norma, la familia y la sociedad en general. En los caracteres impulsivos se manifiesta un fenómeno que Reich denomina temporal secuestro y aislamiento del superyo. Mediante este proceso, el yo logra excluir durante un tiempo al superyo de la esfera de la conciencia, debido a la discontinuidad o a la contradicción de las relaciones establecidas con las personas a través de las cuales se debía incorporar el superyo. El yo tendría entonces la facultad de sentir los mandatos del superyo de un modo intermitente o deformado. De este modo queda provisionalmente libre de cualquier influencia que en otros casos sería inhibitoria. Este proceso se da particularmente cuando el sujeto se ve asaltado por un deseo especialmente intenso de satisfacción instintiva. También cuando por motivos de defensa contra la angustia intenta librarse de los tormentos de la culpa o del remordimiento. Este singular proceso de secuestro y aislamiento del superyo es tanto más frecuente cuando el joven ha experimentado en su infancia momentos de intenso placer intempestivamente alternados con fuertes desilusiones. A mí esto me hace pensar en el caso de Claudio. Se desarrolla entonces una tendencia a aferrarse intensamente a la ocasión de satisfacer los impulsos apenas ésta se presenta. Voy acortando y acortando. Bueno, como todos sabemos, porque no es nuestro caso, pero sí que hay un número bastante significativo de estudios que hacen referencia a que este tipo de casuística de violencia filoparental se podría estar dando más en el caso de familias que han pasado por algún tipo de proceso de separación o divorcio traumático. Bueno, todos sabemos que las separaciones y los divorcios han ido en aumento en nuestra sociedad. En los casos de violencia filoparental en los que el menor procede de una familia en los que los padres se han separado o divorciado, con cierta frecuencia vemos que el problema no ha sido tanto la separación o el divorcio, sino cómo los padres han implicado al chico en el conflicto parental. Es habitual que las crisis en las relaciones parentales sean antecedentes de la crisis del adolescente, que se ha sentido deprivado durante la fase de latencia y que con la entrada en la pubertad despliega su odio contra el mundo y contra sí mismo. En este sentido, el programa Ruptura de Pareja, no de Familia, de los profesores Ramón Arce y Francisca Fariña, Ramón Arce está con nosotros hoy, pone el dedo en la llaga, a mi entender, al trabajar con el objetivo de que la ruptura de la pareja no conlleve una desestructuración y disfuncionalidad que afecte a todos los miembros de la familia, con riesgo de producir problemas emocionales, psicológicos, conductuales a medio y largo plazo. Por lo tanto, desde una visión clínica consideramos que la problemática que se debe atender en cualquier caso de violencia filoparental no debe ser únicamente la psicopatología propia del joven, sino integrar en la intervención a todas aquellas figuras que forman la relación filioparental. Esto es bastante difícil en una institución de justicia juvenil como la que yo trabajo, en la que hay una persona que está internada en el mismo como culpable de un delito. En este sentido, Juan Luis Basanta,
que es psicólogo del equipo técnico del juzgado de menores de Ourense. En su tesis doctoral, Menores en conflicto social, competencia parental, psicopatía y otras variables, dice: las prácticas educativas de carácter negativo, pobre supervisión, inconsistencia disciplinaria y disciplina severa juegan un importante y temprano papel en la configuración de la conducta conflictiva del menor. Las intervenciones profesionales no solo se han de limitar a una dimensión preventiva primaria por parte de las administraciones educativas del Estado, sino que desde el ámbito penal de menores, y esto me parece muy importante, se ha de tener presente aquellos programas de intervención que presten especial atención a los procesos de apoyo, estímulo y modulación de las prácticas educativas parentales, incluyendo los mismos en los programas de intervención individual en los que se van a trabajar en los centros con los chicos. Los que trabajamos en clínica fuera del ámbito de la justicia juvenil sabemos que en los casos de adolescentes uno de los grandes retos es implicar a los padres en los tratamientos y ver qué encuadre le damos a este tratamiento. Para ir terminando, nos encontramos ante una problemática compleja, tanto por el tipo de manifestación clínica predominante, el acting out, difícil de contener desde el encuadre tradicional de la intervención psicoterapéutica, como por las implicaciones relacionales en juego. Por parte de la familia, la confusión de sentimientos de vergüenza, rabia y culpa también generan dificultades. En primer lugar, dificultan la aceptación de la problemática fuera del espacio de la intimidad de la familia. En segundo lugar, dificultan la propia implicación de la familia en la génesis del problema. Y en tercer lugar, dificultan la necesidad de trabajar en la solución del mismo desde el cuestionamiento de la propia dinámica familiar. A nivel de los servicios de salud mental, observamos una tendencia a sacar la violencia filoparental fuera del ámbito de la clínica y nos encontramos con frecuencia con afirmaciones de que se trata únicamente de un problema de malas prácticas pedagógicas. Es cierto también que tratar este tipo de problemática desde consultas ambulatorias al uso es muy complejo y requiere con frecuencia de otros encuadres. En cuanto a la intervención en el ámbito de la justicia juvenil, pues también tiene sus problemas, los casos de delito de violencia intrafamiliar, ya que debemos tener en cuenta que se trata de menores que mayoritariamente al acabar el internamiento vuelven al domicilio familiar, el lugar donde se puede reeditar el escenario y personajes de la quiebra que derivó en su internamiento de no haberse hecho un trabajo con ellos intenso. Y ya que trabajo en una institución y en el que se dan situaciones de internamiento y frente a la visión negativa que se tiene a atender de las mismas, quisiera plantear una serie de cuestiones. El internamiento del menor en una institución terapéutica es una solución a la que se debe llegar únicamente en casos de mucha gravedad para garantizar la seguridad y salud física y psíquica de todos los miembros de la familia. Lo normal es que previamente a esta decisión se hayan intentado otras iniciativas de carácter terapéutico y cuando esto es así, el internamiento presenta algunas ventajas. Pone un límite concreto a la situación de violencia. A partir de cierto grado de deterioro en la dinámica relacional, cuando las situaciones de violencia explícita están muy presentes, es necesario en primer lugar poner un límite de tener los continuos acting outs para que se pueda realizar cualquier otro tipo de intervención. En el internamiento el joven puede encontrar una auténtica noción de límite y de estructura y generarse un espacio para pensar y hablar, el pensar, como se citó repetidas veces, como una forma de prevenir y conjurar la violencia. En todo caso, un internamiento tiene un principio y un fin y no es una solución en sí mismo. Depende del trabajo que se desarrolla durante el internamiento. Entonces tendremos mayor o menor posibilidad de que la dinámica familiar evolucione en positivo. Y como en cualquier intervención terapéutica con casos de violencia filoparental, el internamiento debe atender no solo a la problemática del joven, sino que tiene que incluir la intervención con la familia, aunque se trate de un centro para medidas de justicia juvenil en los que haya un culpable y unas víctimas. Y nada más.